la primera distribuidora de material rock de Ecuador. Exhibición y venta de demos, cassettes, CDs, DVDs, literatura, LPs. Somos distribuidores directos de gorras, parches, camisetas, buzos originales de las marcas Pulverizer, Biohazard, entre otras. Envíos a todo el país. Contáctanos a nuestro WhatsApp 099-833-7807. Encuentra nuestra página en Facebook como Antinuclear Distribuciones. No es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma. www.culturatumuragua.com. Usted escucha la radio de la Casa de la Cultura. Esa es. Bueno, pues panitas, y estamos acá con el invitado, como estábamos anunciando, como siempre. Y bueno, pues siempre empezamos con los conciertos que se vienen para, ya sobre todo internacionales, pues panitas. Ahí está, los Carcas vendrán el 8 de mayo en el Soul Garden junto a Total Death. Como siempre, estos conciertos será en la ciudad capital, en Quito, Ecuador. Y como no, pues los Malévolo Creation estarán el 23 de marzo haciendo de las suyas en un gran concierto también allá en Quito. Y no pueden olvidarse que Mr. Big también estará el 7 de mayo. Y ya le estaremos indicando algunos conciertos de tinte de lo que es esta cuestión de lo que es el metal nacional. Sobre todo el 23 de marzo ya se viene el rock en Cali, que no es en Cali, sino que es en la Tacunga, y algo muy interesante. Y bueno, pues ya tenemos a nuestro invitado en pantallas. Él es Enrique Lascano. Vamos a comentar acerca de su vida, de cuestiones musicales y sobre todo descubrir esto que estamos viendo, la piedra angular de lo que es el inicio del rock ambateño. ¿Qué más, panita? ¿Cómo le va a ir? ¿Qué tal? Muy bien, gracias, Juan. Qué gusto estar aquí contigo. Dime, estoy dispuesto a cualquier cosa que... A ver, como siempre yo inicio, les digo, es interesante y a veces dice, oye, ¿por qué me preguntas tantas cosas? ¿Dónde naciste y cuál fue tu escuelita? Bien, yo nací aquí en Ambato, nací en el barrio de San Antonio. Ya. Inicié la segunda parte del siglo pasado, nací en el 51 y me eduqué durante 12 años en lo que se llamó el Colegio Juan León Mera de los Basallanos, un caucho en la escuela de cabo a rabo, sí. Oye, qué interesante. ¿Y cómo es esto ya en escuela? ¿Cómo es la primera cuestión de que tú conoces el rock? Mira, es una cosa interesante que les llevo yo siempre en la cabeza. Yo tuve una hermana mayor, ella falleció, y recuerdo, yo tenía unos seguramente 5 o 6 años, y en ese tiempo comenzó a salir, se escuchaba en la radio música de Elvis Presley, y recuerdo, no recuerdo si era el rock de la cárcel o alguna de esos temas que mi hermana me cogió y me hizo bailar, ¿no? A los 5 o 6 años. Creo que esa fue... ¿Y qué radio sería en ese tiempo? No te puedo decir, lo escuchaba en la radio, pero me hizo bailar y parece que esa fue la inyección inicial de rock and roll. ¿Y qué tan temprana edad? Sí, tengo ese recuerdo. Y luego, en cambio, ¿cuál es, dices que tu hermana, luego a futuro, ¿cuál fueron ya tus amigos de Jorga o algo que también gustaban del rock? Bueno, te cuento que en ese tiempo, mi hermano mayor, que estudiaba en el Colegio Bolívar, tenía 2, 3 años mayor que mí, 3 años mayor que mí, se llevaba con unos amigos que, claro, el rock and roll influenciado por la radio de Norteamérica, de Canadá, comenzaban a llegar canciones de
Enrique Guzmán desde México, ¿no? Ya. Eso es lo que se escuchaba, que eran covers de los norteamericanos, Claro. de los O canadienses. sea, siempre ellos, que tanto los mexicanos como los argentinos, hacían la música rock, pero traduciendo lo que era en inglés. Sí, Ya. sí, así es. Pero te digo, más había influencia norteamericana y mexicana antes Ya. que argentina. Porque yo recuerdo en la radio de Argentina se escuchaba muchísimo tango. Ah, sí, Mucho qué tango, ¿no? bestialidad. Y lógicamente después comenzaron a aparecer las baladas de, qué sé yo, de Leo Dan, Palito Ortega, si mal no recuerdo, de esos dos personajes de aquella época, ¿no? Oye, qué interesante. Entonces sí, muy, muy interesante. Grupos musicales no había en esa época. Grupos musicales. En Ambato no había. Poquísimos Ya. en Latinoamérica, muy pocos se escuchaban. Ah, ya. De México se escuchaba, por ¿Y supuesto. cómo es que traían ustedes o cómo oían la música por la radio o traían ya discos? Bueno, la radio, la industria disquera que era incipiente, ¿no? Había Ya. la IFESA, me acuerdo, la fábrica de discos. Y sí. Fediscos. Ya. Exacto, pero no estoy seguro si Fediscos era nacional, pero bueno, Ya. en fin, esos eran y acceso a un disco, no había mucho, ¿no? En ese tiempo, Ya. en la casa lo que tenías máximo era una radio y el que mejor podía tener un tocadisco, ¿no? Esa Un tocadisco, nota, ya, qué sí. bestialidad. Esa es historia. Y Ya. entonces, más era la radio por la que se escuchaba, ¿no? Radio AM, ¿no? Y Nunca había- claro. Bueno, entonces me imagino, ¿no? En AM, tal vez Radio Ambato, tal vez No, había, no. o HCJB, Bueno, en por FM, ¿no? supuesto, claro, Ya. en Quito. Pero acá me acuerdo Radio Continental, Ah, Radio qué Cira, bien. no recuerdo alguna. Cosmopolita. otra. Cosmopolita, Ya. por supuesto, sí. Oye, Radio Continental, Radio Cira. incluso Paz y Radio Bien Mera, también. Radio Mera, pues. Después Radio Ya. Mera. Ah, Después qué Radio bestia. Mera. Claro, porque si que hubiera habido Radio Mera ya ponían rock. Entonces Claro. en ese tiempo, como me dices, que era muy raro escuchar rock. Claro, te estoy hablando antes, bueno, antes de los años 60, ¿no? Ya. Yo tendría 10 años, 12 años, cuando ya se comenzó a escuchar un poco de rock and roll, ¿no? Enrique Guzmán, ¿no? Enrique Guzmán, César Costa, ya Qué un poco. bestialidad. Bueno, César Costa, Enrique Guzmán, había un señor Alberto Vázquez que cantaba unas baladas muy bonitas, Ya. no era rockero, pero estaba en esa onda de Ya. la música moderna, ¿no? Esa onda. Bien, entonces te digo, mi hermano ya comenzó a rasgar la guitarra, ¿no? Porque mi papá también tocaba guitarra, tocaba tangos. Ah, qué Entonces, bien. de vista nada más le veíamos cómo hacía la guitarra y le hacía, por supuesto, la guitarra ya estaba afinada y Ya. nosotros veíamos cómo hacía y poníamos un par de acordes y con eso nos defendíamos. Y me acuerdo que mi hermano Raúl, de ese primer grupo de rock and roll que escuché en Ambato, Ya. que había en Ambato, se llamaron los Somers, los Sí. Sumerios. Ah, sí. Los Sumerios, sí. Uy, qué Los bacanísimo. Sumerios, ¿no? Que ya tocaron rock. Tocaron, me acuerdo, en la Cancha Mera. Ya. Tocaron una sola vez. Ujú. Una sola presentación hicieron. Era mi hermano Raúl, era Oscar Ramillo, un señor Barriga y un baterista Santos, que Ya. mi papá tenía una orquesta en Guayaquil. 4, y recuerdo que tocaron a Heartless Night, I Wanna Hold Your Hand de los Ya. Beatles, ¿no? Y Satisfaction. Qué ¿no? bestialidad. No, entonces, fue el ¿Y cuántos primer- años tienes tú ahí? Yo tendría unos 13, 14 años. Ah, qué bestial. Sí, sí. ¿Y quién organizaba esos conciertos en Canchamera? No había organización, Ya. se pedía, ¿no? Bueno, había alguna fiesta, algún evento y se le pedía permiso al director del colegio. ¿Y tocaban en la cancha mera o en el auditorio? O No, dónde? en la cancha. Ah, en la qué cancha mera, acá bien. en la cuenca y Ya, mera, ¿no? claro, luego a futuro hacían ya conciertos grandes, ¿no? Sí, así Ya. se Entonces, ese era, pero ¿con qué tipo de instrumentos? Son guitarras eléctricas. Te cuento que bajo eléctrico aquí Ya. en Ambato no había. Ah, sí, Bajo ya. eléctrico no había, ¿no? Entonces ya con esa influencia, y también, claro, cada colegio tenía su grupo musical, ¿no? Que Ya. Había el Colegio Bolívar, muchachos que cantaban boleros o cantaban, qué sé yo, no cumbia, sino música tropical. Y también en el Colegio Mera había un grupo en el que tocó el que fue nuestro bajista, Ya. Pepe Meléndez, ¿no? Entonces, ellos tocaban baladas, cantaban baladas, pero ya estaban en quinto o sexto curso. Ya. Y fue ahí cuando ya, con esa influencia ya se escuchaban los Rolling Stones, los Animales, los Beatles, ¿no? Herman y los Ermitaños, esos grupos antiquísimos, ¿no? Y británicos, ya escuchábamos eso por acá.
Ya estaba la Radiomera. Ah, ya. Ya estaba o la sea, Radiomera. una de las primeras de Ambato que ponía rock era Radiomera. Radiomera, sí, sí. Y de ahí mismo les invitaban, me imagino, ¿no? Les invitaban a los grupos y de pasito tocaban ahí en la cancha. Bueno, es que no había más grupos. Ah. No había más grupos, era el grupo del Colegio Mera. Eso era. Primero los Bisons, que te digo que tocaban baladas, que se llamaban los Bisontes, los Bisons. Y los Sumerios. Y los Sumerios que hicieron una sola aparición. Ellos sí eran rock. Ellos eran rock. Ya, qué interesante. Sí, ellos eran rock. Y desaparecieron esos grupos, lógicamente, ya estaban en sexto curso, cada quien se fue para Quito, para Guayaquil. Y quedaron los músicos que, bueno, yo creo que algo rascaban un par de acordes en la guitarra. Augusto Cajas, que también tocaba algo igual, no éramos músicos, éramos unos muchachitos aficionados a la música. Y es anecdótico, bien interesante esto. Decíamos, bueno, estaba Marcelo Taco, que bueno, no sé qué iba a hacer, pero al final nos reunimos ahí con Augusto y dice, bueno... O sea, el Nato Cajas. El Nato, ¿no? Entonces el Nato y dice, bueno, necesitamos batería. Cojámosle al Pepe Meléndez, que él toca batería, que tocaba en el grupo de los Bisons, ¿no? Qué bien. Entonces el Pepe ya no quería saber nada. No quería saber nada de música porque ya se iba para Quito, ya terminaba la secundaria y se iba para Quito, no quería saber nada de música. Y le proponemos, pues si Nato le propone al Pepe, y el Pepe, por salvarse, dice, bueno, entro al grupo pero a tocar bajo. Él nunca había tocado bajo. Y además, o sea, como era, ¿y dónde consiguieron si no había bajos? Bueno, no te cuento eso. No, eso es lo anecdótico. Que el Nato dice, claro, si nos faltaba bajista, no hay problema. Mandamos a hacer un bajo, construir una réplica del bajo Hofner de Paul McCartney, donde el maestro Chiriquinga. Hijo de pucha, famoso. Solamente con con la fotografía del portada de los Beatles, ¿no? Hizo el bajo. Me acuerdo que un muchacho tinajero viajaba a Norteamérica y le encargamos que traiga las clavijas y las cuerdas de bajo, ¿no? Y le pusimos con una cápsula que compramos por ahí y construimos nuestro primer bajo, ¿no? Y así hacíamos las guitarras. Bueno, y decimos, y ahora baterista, Marcelo, que estaba por ahí al lado, Marcelo a la batería. Entonces todo fue un grupo improvisado, ¿no? Pero pusimos tanto corazón que, bueno, el grupo del Colegio Mera era invitado a todos lados. Qué buenazo. Y lógicamente, como no podíamos siempre llamarnos el grupo del Colegio Mera. Claro. Todos, ¿qué nombre nos ponemos? Hay los Beatles, los escarabajos, las piedras rodantes, los animales, qué sé yo, todas esas cosas. Bueno, traiga a alguien el nombre, ¿no? Y me acuerdo que Marcelo, Taco y Augusto Cajas, Nato, trajeron los Huraños. Oye, qué interesante. Qué interesante ese nombre, nos llamamos los Huraños. Pero ya el grupo estaba conformado, ¿no? Entonces, somos los cuatro. Entonces ya cuando cada quien se retiró, ya se graduó, fuimos a Quito. En Quito hicimos un poco de música, de rock. O sea, todos viajaron a Quito. En principio sí. Nato tuvo que regresarse. Nato tuvo que regresarse y quedamos Pepe, Marcelo, integramos a Julio Cabrera que nos ayude en la cantada. Pero ya no éramos los Huraños. Porque los Huraños comenzamos 4. Ese fue el concepto que todavía mantenemos con Pepe, ¿no? Los Huraños comenzamos 4 y cuando se fue uno, dejamos de ser los Huraños. Claro, el nombre permaneció, porque después, bueno, esa es otra historia. Posiblemente Nato te habrá comentado. Sí, pero igual vamos evolucionando un poco esto en la historia. Entonces ya conforman los Huraños, viajan algunos a Quito, se regresa el Nato y en cambio tú seguías en Quito. ¿Cómo así viajas allá? Claro, para estudiar. Para estudiarnos allá. Y ¿qué estudiaste ahí? Yo estudié en la Politécnica. Mi carrera es Ingeniería Electrónica, ¿no? Uno de los primeros electrónicos. Qué interesante. Entonces, mira, claro, era una lucha fuerte, ¿no? Porque
nos reuníamos a tocar. Y lo interesante es que allá tuvimos mejor contacto con los gente duros. que ya eran, que eran músicos. Nosotros no éramos músicos, éramos unos Es que muchachos. Capital siempre avanzados en todo, ¿no? Por supuesto, Ya, musicalmente había discotecas, había otro tipo de Capital. Claro. Capital, ¿no? Entonces ya comenzamos a evolucionar, ya no íbamos solamente por la cuestión Beatles y Rolling Stones, ya nos atrevimos a la Púrpura, a Deep Purple, nos atrevimos a eso, nos atrevimos a Led Zeppelin, ¿no? Jimi Hendrix, nos atrevíamos. No te puedo decir que éramos lo máximo, ¿no? Pero nos atrevíamos, pues, unos individuos autodidactas musicalmente, ¿no? Jamás fuimos a una escuela, sino que lo hacíamos de puro corazón, ¿no? Y repasábamos permanentemente, cada vez queriendo ser mejores, no tratando de emular a nadie, ¿no? De ser mejores, pero tratando de mejorar nosotros mismos, interesantes, conocer un nuevo acorde, sacar un nuevo sonido de la guitarra, ¿no? Y lógicamente seguimos así con Pepe hasta los años... casi, te digo, 75, 74, que Pepe se fue ya a España, ¿no? Marcelo se fue para Estados Unidos, me quedé acá solo, ¿no? Y lógicamente comencé a participar con gente de Quito, ¿no? A participar con gente de Quito. ¿Cómo cuáles en Quito ahí? ¿O qué grupos había en ese tiempo? Me acuerdo La Tribu, tal vez. La Tribu, claro, de Ramiro Acosta. Con Ramiro Acosta. Y Ramiro Acosta era hermano de un compañero mío en la Politécnica. Eso, qué bien, qué buen contacto. Sí. Eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo bueno, que uno comienza a afinarse. No a ser un excelente músico, sino a afinarse. Porque si te juntas con buenos... Claro, aprendes algo, si quieres. Exacto, algo queda. Sí. Eso fue el contacto. Y te digo, lamentablemente, por un lado, desde el punto de vista musical, tuvimos que separarnos, ¿no? Tuvimos que separarnos los amigos del grupo, ¿no? Pero ventajosamente, si seguimos en la música, Pepe no era médico, yo no era ingeniero, Marcelo. Claro, no, pues, entonces, era en segundo plano la música. Segundo plano, pero de alto peso, ¿no? Sí. Entonces, esa es la cuestión. Y de allá para acá, pues ya veníamos acá, ya habían grupos nuevos. Yo recuerdo, no sé si tú supiste del grupo Los Griegos. Claro, sí, hasta ahora pues hacen algunas recordaciones con los griegos. Sí. Otra de las bandas que tal vez, o sea, hay algunos, ¿no? Pero, ¿qué otras bandas podrías recordar de qué tiempo? De los 70 estamos hablando. 68, 70, sí, a inicios de los 70. Había otro que eran nuestros antagónicos, del colegio OAS, ¿te acuerdas del OAS? Claro, ahí abajo, hasta ahora en las Ceballos. Y Unidad Nacional. Pero claro, ellos tocaban rock and roll, pero más se iban al rock and roll romántico, suave, ¿no? Sí. Creo que Horacio Villafuerte todavía sigue haciendo música, creo, en la Rondalia o alguna cosa, ¿no? Él toca todavía guitarra, lo hace todavía en grupo. Como te digo, conformado sólidamente, ¿no? En cambio, ellos eran los que nos podíamos. Claro, ya de aquí nos fuimos y desconocí. Claro. Cada vez que venía acá, conocía nuevos muchachos, nuevos muchachos que ya tenían escuela, ¿no? Ya habían estudiado, ya sabían, ¿no? Ya sabían de música, eran preparados musicalmente, ¿no? Y había muchos muchachos hábiles, ¿no? Yo me acuerdo de Fernando Aguilera, un individuo muy hábil, muy hábil, que formó, te digo, uno de los que formaron los griegos, los iniciales griegos, sí. Qué interesante. Muy buen guitarrista, excelente. Después a gente que conoces tú, ¿no? Isaac, Marcelino. Me comencé a llevar con ellos. El Cesarini, sí. Entonces ellos eran de los Huraños también. Mira, lo que pasa es que cuando se retomaron el grupo, el nombre de los Huraños, fue porque Nato retomó el grupo, ¿no?
pero me parece que lo hizo con intenciones comerciales, ¿no? Ya. Porque es Claro, lógico, para que se haga ¿no? más, pues claro, sí sí. que incluso contaba él que importaba equipos y toda esa cuestión y se iba a Estados Unidos a traer cosas. Claro, Para- fue cuando manejaba este asunto Iván Villasís, de alguna manera. Ya. Esta vez sí trajeron, Mm. trajeron equipos, me acuerdo que trajeron equipos. Y claro, Iván se fue por otro lado, pero no como los huraños, sino como Ya. el grupo Fiesta, donde estuvo también uno de los personajes que impulsaron la música aquí Ya. en Ambato, fue Eduardo Cisneros. Ah, qué bien. Claro, Él sí. era como el maestro de ceremonias en los conciertos, tal vez, Sí, ¿no? sí, Y sí. sabe, o sea, él cuenta mucho que algunas anécdotas de los bares, de los lugares donde habían la cuestión esta del billar y tanta cosa. Él cuenta cosas muy interesantes. Sí. Ya. Sí, y te digo, y a propósito de Eduardo, fue él el que nos acompañó cuando nosotros, como estudiantes del Colegio Mera, hicimos el viaje a Colombia. Eso. Entonces, nuestro sueño era grabar. Ya. Ya éramos los años, ¿no? En el Colegio Mera. Entonces, Pepe y Nato ya habían egresado del colegio. Ya. Y estábamos Marcelo y yo todavía en el colegio y nos fuimos para Colombia. Entonces dijimos, aprovechamos porque uno de los destinos de Colombia, del viaje a Colombia, Ya. era Medellín, donde se grababan los discos. Ya. Entonces, para allá apuntamos, ¿no? Qué Aprovechar bestialidad. por allá. Y fuimos los huraños, ¿no? Ya. Fuimos acompañados por Pocholo Ceballos, que Ya. en la voz. Entonces, pero no nos fue bien, ¿no? Porque Es- fuimos en otro el objetivo del viaje era Ya. paseo, no era No ni era para musical, tocar. no. Pero tocaron. Pero por supuesto Ah, que sí, claro esa que sí. onda. Y estuvimos con Eduardo Cisneros que nos acompañó. Ya. Entonces él fue el manager, ¿no? Ah, Él qué nos bien. conseguía contratos en una tocada aquí, tocada allá. Qué bacán. Tocamos en Cali, tocamos en Bogotá, en la radio, que de hecho transmitieron acá al Ya. Ecuador. ¿No? Y Qué fue toda una bestialidad. noticia en Ambato que los horarios estaban tocando en Bogotá, ¿no? Te estoy hablando de 1968. Qué tenaz. 68. Ya. Entonces, claro, de ahí fuimos Manizales, Medellín, ¿no? Llegamos a Medellín, pero como teníamos el paseo del curso, tenía Ya. su Era limitación. paseo del curso. Paseo de curso, Ya. donde nos... Iban todos y de sí. paso tocaban y el Eduardo Cisneros era como les contactaba para que toquen. Exacto, ustedes. buscaban. Ya. Entonces está bien, es una aventura de Y muchachos, sí. eso de ley me imagino fueron en bus. Por supuesto. Ya. ¿Y cómo llevaban los instrumentos o allá prestaban? No, bueno, las guitarras fundamentalmente las llevamos allá. Ya. Las llevamos, lógico. Y los instrumentos nos facilitaban, Ya. los amplificadores nos facilitaban, ¿no? Qué Entonces bestialidad. está bien. Donde íbamos había esa facilidad, no, muy bonito. Lamentablemente, te digo, la limitación del tiempo, por la cuestión del paseo, nos impidió que nos quedemos para hacer aunque sea Claro, una quedarse grabación de más, demostración, pues, más tiempo, pero grabación. No pudimos. Esa fue la frustración del viaje, pero no, regresamos acá y estamos en nuestra tierra. Pues, Y cuando iban ya a esos conciertos, ¿cuál era el repertorio? Fundamentalmente, bueno, a la gente, como te digo, el ambiente tocábamos Beatles, tocábamos Rolling Stone, Ya. tocábamos The Animals, ¿no? No podían faltar los iracundos, que también ya estaban, y por supuesto la voz de nuestro cantante que nos acompañó en ese tiempo, Alberto Ceballos, Pocholo Ceballos. Ya. Él cantaba muy bien las canciones de Rafael, ¿no? Mm. Entonces Ya. era completo, ¿no? Qué Era completo, bacanísimo. era completo, ¿no? Qué buenazo. Entonces, Entonces ya regresan del paseo, ya se gradúan, ¿no? Sí. Y ahí de ahí qué sucede. Fuimos a Quito, ¿no? Ya. Fuimos a Quito, Es lo que claro. me comentas, que van a Quito a estudiar tú en la Politécnica, los demás a otras Sí, universidades. claro, sí, así es, Ya. ajá. Entonces luego de eso ya en Quito, ¿qué aparte de la tribu, qué otros grupos recuerdas? Creo que comenzaba, porque Ya. Ramiro estaba en muchos grupos, él conformó algunos grupos. Ya, Había ujú. Sueños de Brahmas también. Claro, creo que sí, fue sí, Sueños sí, de sí. Brahmas, como dices, la tribu.
Clan 5. No, tal vez. bueno, Clan 5 no eran rockeros, ¿no? Ya. Porque sí, tocaban baladas, tocaban rock and roll muy clásico, porque Ya. eran más bailarines que rockeros, ¿no? Clan 5, Ya. sí, muy buenos, muy buenos. O sea, en ese tiempo era como una orquesta que me contaban, ¿no? Que de las 6 horas de repertorio, la última hacían de rock and roll. Sí, tocaban. Ya, ¿es lo normal con Sí. ustedes también? No, ¿O ustedes era solo de onda rock? solamente de ese tipo rock Ya, clásico, ¿no? ya. Como te decía, de aquellos grupos, ¿no? Entonces, nosotros, por lo menos, como Uranios iniciales, nunca hicimos música tropical, Ya. nunca hicimos música bailable, ¿no? Ujú, ya. Hasta ahora que yo no toco no toco cumbia, no sé Ya, cómo hacerlo, ¿no? ya. No, hay que sentir, para hacer la Claro, música pues, de ley. que tocas hay que sentirla, ¿no? Entonces, como te decía, desde mis inicios, desde mis inyección inicial a los 5 o 6 años fue Elvis Presley, ¿no? Qué Entonces, bacán. y me desarrollé, me acuerdo que yo tendría unos 12 años cuando ya comencé a hacerme hincha de los Beatles, ¿no? Se Qué escuchaba, ay, me bien, gustaba, ya. ay, me gustaba, Ya. me gustaba, los ¿Y, Rolling y, Stones. y dónde adquirías la música? Bueno, comencé a adquirir, bueno, te digo, la radio, en Ya. la radio Radio Mera. Radio Mera, pues, Ya. ahí oías. ahí escuchaba, ¿no? ¿Y cómo, quién era el locutor? ¿Cómo fue? Te la digo, cosa? habían varios, me acuerdo de Lenin, no me acuerdo el apellido, Lenin, no me acuerdo el apellido Ya. exacto de Lenin, estaba por supuesto de los Cisneros, le decíamos el Gordo Ceballos, Ya. estaba Edgar Castellanos, Ah, por claro, supuesto, ah. estaba Edgar Castellanos Jiménez, que Ya. era compañero mío Ya. de curso. También estuvo Luis Francisco Urquizo, también que ayudaba en la radio. Ujú. Y por supuesto, quien nos impulsaba y nos ayudaba y nos daba todo el apoyo era el padre, no padre, sino el hermano cristiano Fabián Espinosa, ¿no? Ya. Uf, nos acolitaba todo, ¿no? Qué bacán. Nos acolitaba. Y Inclusive ya. iba a las fiestas con nosotros. Ya. Ay, Fin qué de bien. semana había tocada porque había iba a Ficoa y Gaurco bacán, ya. a las fiestas. Era porque, imagínate, 4 muchachos, ¿no? De 17, 16 años, ¿no? Qué bacán. En los 15 años tocando, me acuerdo el tema que hicimos con los sureños que era nuestro ícono, Han On Sloopy, ¿no? Han On Sloopy de los McCoy, mira. Ya. Por acá. Nosotros estábamos un poquito fuera de lo normal Ya, aquí. en claro, Pato, pues, ¿no? Fuera de lo bacán normal. por ahí. Claro, en ese tiempo tener el pelo un poquito más corto que el tuyo ya era hacerme lenudo. Ya. José, ¿qué onda? Entonces, claro, entonces nosotros, todo el mundo tenía que tener el corte varonil, ¿no? Bien rebajadito, claro, acá, sí. bien rebajado acá. Entonces, claro, tenían un pelo así, oye, Ya. eres nuevo, ¿cómo es que nos decían? Nuevo bolero. Ya. Nuevo bolero, ¿no? Entonces, ¿Qué onda? Y en esta cuestión que me estás comentando del colegio Mera, ¿ahí tenían tal vez un cuarto de ensayos o dónde era el ensayo de ustedes? sí, nos tomamos como cuarto de ensayo donde guardaban los instrumentos de la banda de guerra. Claro, la batería armábamos con el bombo, Ya. con los platos, y claro, Marcelo era muy hábil para armar las estructuras, ¿no? Entonces Ya. hicimos el esterbil, las cosas. Ya. Muy O sea, casero. empezaron con una batería, pero más o menos buena. La marca era muy buena. Claro, porque en los 80s casi todos empezaron las baterías haciendo de los tarros que vendía manteca, No. pues, y cuentan. No, nosotros comenzamos con la batería del colegio, que eran tambores Ludwig. Sí, Sí, esa sí, eran onda, tambores Ludwig, ya. ¿no? Entonces teníamos una cosa fina, ¿no? Claro. Claro, entonces. Y los amplificadores. y Bueno, lo los demás? amplificadores, al principio había en la orquesta Estambul Jazz del maestro Martínez, Ya. que animaba fiestas, ¿no? Ah. Y claro, él tenía sus amplificadores ahí para su piano, para su guitarra, y cada vez, como éramos amigos, maestro Martínez, préstenos el Ya. amplificador, ¿no? Entonces, Eso. después compramos, me acuerdo, compró mi hermano, se compró una guitarra Guyaton con un amplificador pequeñísimo, ¿no? Ya. Y después compramos otro igual. El hermano Fabián Espinosa nos ayudó
consiguió dinero del colegio para comprarnos otras guitarras, ¿no? Y te digo que con el bajo que nosotros hicimos, construimos, era el único bajo. Conseguir ese bajo no se conseguía aquí, bajo Claro, eléctrico, ¿no? Y con eso. Pero antes de eso, teníamos nuestras guitarras acústicas, las pasilleras que le decíamos nosotros, ¿no? Y claro, había aquí en la Ceballos. De palo. Sí, las guitarras de palo, Ya. ¿no? Que mi papá tocaba el tango en eso, ¿no? Entonces, y me acuerdo que le adaptamos unas pastillas que nos vendía el señor, que había un almacén musical, Gisel se llamaba, Ya. o Gisel aquí en la Ceballos, No. unas pastillitas, y con eso nos acomodamos así. Nuestros inicios como rockeros o como músicos fue muy incipiente, o sea, guitarras de palos puestos unas pastillas, puestos unos micrófonos. El primer amplificador de bajo, escucha esto, el primer amplificador de bajo, conectamos el bajo en un amplificador de perifoneo, que era de la cancha mera, ¿no? Donde había el cono metálico, ¿no? Un cono metálico para tocar bajo, imagínate, con un amplificador de perifoneo, ¿no? Entonces, puedes imaginarte cómo sonaba eso, pero lo hacíamos, ¿no? Y más que nadie, más que todos, a las que más les gustaban las muchachas, ¿no? Claro. Estar tocando canciones que les gustaba a ellos en vivo. Entonces, invitados a los 15 años, invitados a las fiestas de fin de semana, y ahí estábamos, ¿no? Entonces, ese fue nuestro ambiente. ¿Y cómo fue es que le ponen el nombre Los Huraños? Te digo que fue así. Queríamos, había los Beatles, habían The Animals, habían Herman and Hermits, Hernán y los Ermitaños, habían los Rolling Stones, había Jerry and the Pacemaker, me acuerdo en ese tiempo. Bueno, y dijimos, bueno, hay que traer un nombre. Cada quien soltaba un nombre más loco que el otro, ¿no? Y recuerdo que un día nos reunimos en la casa de Juan Jaramillo. No es Juan Jaramillo, bueno, pero se apellido Jaramillo, hermano del Pocho. Bien, nos reunimos ahí y vienen Marcelo y Nato, ya con el nombre. Dicen, mira los huraños, ¿no? Oye, qué interesante. Un nombre muy no tenía nada que ver tal vez con esta cuestión de la tabla periódica del uranio. No, es que no es sino de uranio, sino exacto, de bravos, tímidos, de uranio. Porque recientemente estuve hablando con un amigo y él me dice esta cuestión, pero en cambio lo que tú dices es ya la realidad, ¿no? Sí. Se inventan historias que no es a veces, ¿no? Ya te digo, el nombre de los uraños salió así. Fue el Nato el que, me acuerdo que estábamos reunidos en casa de Jorge Jaramillo, en la casa de Jorge Jaramillo, que nos reuníamos ahí, y ya habíamos hablado de buscar un nombre, ¿no? Los perros callejeros, que nos decían, imagínate en esa época ponernos los perros callejeros. Una brutalidad. O sea, una grosería, ¿no? Entonces, pero los animales, los Beatles, no, los escarabajos, no. Yo me acuerdo que quería que el grupo se llame Los Escorpiones, no sé, pero cuando asomó un nombre interesante, Los Huraños, como dices tú, los uranios del elemento químico. No, los uranios. Oye, Germán y los ermitaños, suena. Qué interesante. ¡Qué bien! Queda, ¿no? Después, en ese rato nos enteramos que no eran uranios, sino uranios. Claro. Con entonces, y de ahí quedamos con ese nombre, ¿no? Hasta que nos separamos los 4 uranios que fundamos. Pasaron músicos, cantantes básicamente, ¿no? Que querían cantar, muchachos que querían cantar, te digo, Julio Cabrera, que pasó con muy buena amistad que hicimos con Julio, pasó bastantes años con nosotros cantando, Pocholo Ceballos también, excelente cantante, muy bien, ¿no? Otras personas que querían cantar, ¿no? Que igual colaboraron también con los otros grupos. No necesariamente, sino que venían, así como éramos populares ya. Populares en Ficoa venía, por decirte un nombre cualquiera, el señor Molina de Ficoa, vea, dejen cantar, ven, canta y canta. ¡Qué bien! Y algo, ¿en dónde se reunían todos ustedes?
Ya te digo, en el colegio, mira. Ya. En el Pero colegio, la, en el y, la, colegio. y la jorga tal vez en la Casa Blanca o algo, tengo algunas No, referencias. eso fue después. Ya. Esa fue la segunda tanda de los segunda o tercera generación, les llamo Ya. yo, de los Huraños, porque la segunda generación, cuando Nato Cajas retomó el nombre para Ya. refundar el grupo, fueron otros músicos. Y después, cuando fuimos a la Casa Blanca, a la esquina de Juan Benigno Belli Montalvo, Ya, ajá. era porque ya comenzó a cantar con los Huraños Rodrigo Calvache, Ah, ya, claro. que imitaba bastante bien y cantaba bastante bien las canciones de Leonardo Fabio. Entonces se fueron por ese lado, ¿no? Ya. Se fueron por el lado baladas, Claro, románticos, otro- rock and roll, ellos no hicieron. Ya. El rock and roll. Y por ese grupo pasó una cantidad de músicos, Ya. buenos músicos, ¿no? Medianos músicos. Lo interesante es que los Huraños, en cualquiera de las épocas, no tuvieron malos músicos, ¿no? Ya. Ya te digo, Buenas. buenos músicos, muy buenos músicos, músicos pasables, pero malos músicos así de que hacían la casita, no. Entonces, pero, y en esa época, pues el Rodrigo que lideraba el grupo de los Huraños, se rodeó de buenos músicos, buenos Ya, guitarristas, bacán. buenos bajistas, buenos bateristas, ¿no? Y claro, y como iban cambiando, ¿no? Por situaciones, ya era comercial. Ya lo comenzaron a hacer comercial, entonces buscaban contratos, se iban a Machala, se iban Esa nota. por todos lados, viajaron por todo Ya. el país, ¿no? Entonces sí eran muy buenos, y claro, como tenían buenos músicos, Rodrigo también conseguía buenos equipos, compró equipos, ya tengo entendido, no sé las razones reales, pero ya Nato ya no participaba como Huraños, ¿no? Pero eran los Huraños de los hermanos Calvache. Después vino a cantar Eduardo, ¿no? Falleció Rodrigo Ya. y quedó Eduardo Calvache. Entonces ya Cesarini, que también tocaba con los Huraños, Ya. Isaac también tocó como parte Marcelino. integrante del Marcelino, sí. Ya. Marcelino, ¿quién más tocó? Cesarini, Isaac tocaron en los Huraños. Y claro, como eran Huraños y eran amigos de toda la vida, de cuando en cuando yo iba y me decían, Enrique, compa, sube con tu guitarra a tocar. Qué buenazo. Muchas veces subía, a ver, esta guitarra, en esta canción se necesita una guitarra acústica. Ya. Enrique sube, tocaba esa y me iba. Y se quedaban los Huraños. Ya. Oye, qué bien. Pero yo no formaba parte de los Huraños. Hasta que hace no muchos años, ya después que murió Rodrigo, quedó a la cabeza Eduardo Calvache. Eduardo Calvache, que más versátil, ya no cantaba solamente de Leonardo Fabio, Ya. cantaba más canciones, de todo. Entonces ya se fueron los otros músicos que habían estado con Rodrigo. Inclusive tenían una fémina cantando, hay una chica, no me acuerdo el nombre de la chica, que cantaba muy bien, cantaba las canciones de Tormenta, Ya. se hacía muy bien. Y claro, quedó, dijimos baterista, ¿no? Pues llamemos a Fernando Meléndez, hermano de Pepe, que también toca batería, y que tocó con nosotros en la época que tocábamos los dos hermanos Meléndez, Marco Barrionuevo el bajo, Ya. y yo, ¿no? Cuando comenzamos a incursionar, inclusive tratando de hacer algo de Jimi Hendrix, ¿no? Qué No, bestialidad. ya estábamos fuera. ¿Quién hacía la guitarra ahí para Jimi Hendrix? El Pepe. Ya. Mira, era baterista, Ya. con los Huraños fue bajista, Qué y al bestial. final cogió. Y últimamente cuando fui a visitarle en Madrid estaba tocando bastante bien el piano, ¿no? Entonces, Qué bien. es Ya. un tipo que tiene el alma, pero como él dice, nosotros fuimos unos muchachos en aquella época aficionados a la música, y que nos gusta la música y nada más. Y comparto con él, no somos músicos son los músicos. Ya. De respeto, ¿no? Qué He bien. visto muchos muchachos aquí actualmente, muchos Claro, muchachos, es qué hábiles, otra onda qué con el hábiles. internet y toda esa onda, ¿no? Claro, Ya. mira la diferencia.
de hace más, que estoy hablando de los 60, hace 60 años, aprenderse las canciones, sacar las canciones y repetir las canciones escuchándolas en la radio. Y no tenías ningún otro medio que te ayude. ¿Qué onda? Entonces, qué bacán. Interesante, es toda una historia eso. Esa es, amiguitos. Bueno, qué chévere. Estamos, ya están escribiendo, más luego les vamos a leer lo que ustedes han mandado. Y bueno, pues por acá tenemos que nos dicen que un poquito más pongamos acerca de los conciertos. Y pues claro que sí. Aquí está, pues Carcass es del 8 de mayo allá en Quito junto a los Total Death. Y no se pierdan que todos estos conciertos, grandes conciertos, estaremos promocionando también el 23 de marzo Malevolent Creation. Y el 23 de marzo también será Rock en Cali. O sea, no es en Cali, sino es en La Tacunga. Qué raro. Y Mr. Big el 7 de mayo a las 20 horas en su tour del 2024. Interesante las situaciones internacionales que se acercan. Y volvemos después de unos mensajecitos. Y ahí, atenti. Antinuclear, la primera distribuidora de material rock de Ecuador. Exhibición y venta de demos, cassettes, CDs, DVDs, literatura, LPs. Somos distribuidores directos de gorras, parches, camisetas, usos originales de las marcas Pulverizer, Biohazard, entre otras. Envíos a todo el país. Contáctanos a nuestro WhatsApp 099-833-7807. Encuentra nuestra página en Facebook como Antinuclear Distribuciones. Antiguos espíritus del rock, conviertan esta música decadente en música excelente. TV Rock. www.culturatumagua.com. Esa es, pues no se olviden de sintonizar también la culturatumburao.com en esta radio TV de la Casa de la Cultura. Y bueno, pues qué interesante los inicios que nos estás comentando acerca del rock ambateño, acerca de todo lo que es. Y cuéntame una cosa, tú luego de ya graduarte de Quito, de la Politécnica, veniste a Ambato y luego ¿en qué trabajabas o cómo fue la situación laboral? Bueno, es una cuestión bien interesante. Yeah. Mira, la época de la Politécnica es una de las mejores épocas de mi vida porque aprendí muchas cosas, ¿no? Tuve la ventaja de tener unos profesores magníficos, excelentes, ¿no? No solamente como académicos, ¿no? Imagínate, recién comenzando la Politécnica Nacional en la electrónica, era uno de los primeros egresados, digamos, que comenzaba la electrónica. Como digo, nosotros terminaban los tubos al vacío y comenzaban los transistores en esa época, ¿no? Entonces, esa fue mi época de estudiante. Y se hacían las prácticas vacacionales que son obligatorias, ¿no? Se hacían las prácticas vacacionales y claro, estaba la estación de la NASA en Minitrack, estaba la estación de la NASA ahí. Claro, muy especial el sitio por la ubicación, la distancia de Quito, y había que buscarse y la NASA, por un acuerdo que tenía con la Politécnica Nacional, brindaba no becas, sino pasantías de vacaciones, ¿no? A estudiantes. Y claro, uno solicitaba dónde quería pasar, ¿no? Qué bien. Y bueno, desde pequeño yo siempre tuve un poquito de atracción por la cuestión de la astronomía,
Yo recuerdo que cuando tenía unos 10 años me construía con voladores, de fiestas, construía mis cohetes, ¿no? ¡Qué interesante! Claro, nos quemamos las manos, las pestañas varias veces, pero ese era, ¿no? Imagínate, de ahí viene, te digo, el artículo que escribió hace poco tiempo Pepe Meléndez, ¿no? Fue en el año 69, ¿no? Cuando prácticamente los años terminamos, los iniciales, 69, llegamos a la luna, ¿no? Entonces, claro, por eso es el nombre del artículo que escribió Pepe, de Ambato a la luna, ¿no? Entonces, esa es la relación. ¿Y de qué se trata ese artículo? Es un corto relato de cómo el Pepe se introdujo en el grupo Los Huraños y cómo terminó Los Huraños, ¿no? ¿Y dónde se puede encontrar eso? No, eso es un artículo que me lo mandó a mí. Mira, Enrique, lo que escribí. Me encantó. Me encantó. No, te voy a compartir. Sería interesante que se conozca eso. Ese artículo es parte de la historia bateña, de la parte de la música bateña. Entonces, en esto de las prácticas, ¿qué más sucede? Y claro, muchos compañeros aplicaban que se iban a la HCJB, otros que querían ir. Te cuento que éramos solamente 12 compañeros, ¿no? Entonces, del curso. Entonces, unos iban me acuerdo que había la fábrica H-Clan de equipos de sonido, había IETEL en ese tiempo, y el IETEL, la empresa telefónica, que es donde más se iban. Y claro, como yo tenía esa preferencia, esa visión de los niños, de los satélites y los cohetes, apliqué a la NASA para hacer mis prácticas vacacionales ahí. Y sí, pasé el mes y poco, las 6 semanas de prácticas vacacionales, aprendiendo. Algunos compañeros, el hecho de trabajar en la noche no les gustaba y trasladarse al páramo no les gustó, se retiraron. Pero, o sea, ¿dormían ahí o no? ¿Cómo es la cosa? Se iba a hacer turnos nocturnos, por ejemplo, entrabas a las 10 de la noche y salías a las 6 de la mañana, ¿no? Porque los satélites no duermen. Claro. Entonces están siempre girando y hay que estarles traqueando, siguiendo, controlándoles, encendiéndoles, apagándoles, recibiendo señales, etcétera, etcétera. Fascinante. Fascinante. Yo estaba en mi salsa. Así que bueno, terminó la práctica y eso fue creo que fue en cuarto curso. Y cuando ya egresé, ¿no? Entonces, bueno, comencé a repartir mi solicitud de empleo y puse en IETEL, por supuesto, pero en IETEL me dijeron, véngase la próxima semana para ver qué pasa, ¿no? Entonces, yo ya quería trabajar, y fui a la oficina de la ESCO, que era la subcontratista de la NASA, y me dijo, no, si ustedes le conocemos, ahí, ya pues, mañana suba a trabajar, me dijeron, ¿no? ¡Qué bien! ¡Qué buenazo! Y en esa estación me quedé desde 1974 hasta el 2016. ¡Qué bien! Ahí te jubilaste. Ahí me jubilé, sí. ¿Y entonces, ¿cómo era la situación de que tú ibas y venías para Ambato, todos los días? Yo vivía en esa temporada en Quito. Porque las facilidades de transporte me las daban desde Quito, ¿no? Claro, después ya cuando la NASA dejó de operar aquí y terminaron sus operaciones acá, la estación de traqueo de satélites pasó a manos del Estado ecuatoriano. Y quienes se hicieron cargo fue un centro, ¿no? Que se llamaba el Centro de Levantamientos Integrados para Recursos Naturales, o de Recursos Naturales, que se le conocía como CLIRSEN. Claro, sí. Que recogía información satelital para aplicarlos en el uso de la Tierra. Y fue también interesante esta anécdota, ¿no? Porque yo salí ya se fue la NASA y salí. Claro, me fui a gastarme mi dinero en Estados Unidos y regresé, bueno, ya volví a trabajar. Igual, cuando dijeron, mira, entonces, usted trabajó en la estación Cotopaxi. Entonces, lo que era de la NASA, y nosotros vamos a hacernos cargo, siga. Y continué, o sea, me tomé un par de meses de vacaciones y continué en esa cuestión. ¿Y qué pasó cuando fuiste a Estados Unidos? ¿Qué visitaste? ¿Cómo fue la onda allá? A conocer realmente. Bueno, mira, yo había viajado a Estados Unidos por la cuestión de la NASA, ¿no? Por la NASA había ido a recibir cursos, había ido a hacer unas prácticas allá también, ¿no? A participar en unos trabajos. Y claro, estando allá, lógicamente coincidió que fue en octubre de 1980 que yo estuve en Washington,
¿no? Qué bestia. En Washington estaba por cuestión de trabajo y sucedió lo del asesinato de John Lennon, ¿no? Ah, ya. Entonces, claro, me fui Del para 81 me parece. 80. Diciembre del 80. 80, sí. Ya. Sí. Fui para allá en diciembre del 80, estuve ahí, claro, coincidencialmente, ¿no? Entonces participé ahí en ese asunto, estuve ahí, me fui para allá, salí de Washington, me fui para Nueva York, etcétera, Ya. etcétera. O sea, te enteraste de eso y ¡pac! Te lanzas a Nueva York. Estaba en Ya. Washington cuando me enteré de la... Pero ¿cómo fue la cuestión? ¿Te fuiste a cuestión de donde estaba la gente? Claro, por supuesto. Ahí Sí, estuviste. sí, en el Dakota. ¡Juepucha! En Ya. el Dakota, ¿no? Ahí en la esquina del Dakota. ¿No? Entonces, claro, no podía ser de otra manera, ¿no? Yo, un viatlero de toda la vida, claro, me desde imagino. niño, y que tocaba las canciones, y siempre estábamos jóvenes, muchachos, ¿no? Siempre, ¿qué es lo que dijo John Lennon? ¿Qué es lo que dijo Ringo Starr? ¿Qué es lo que dijo Paul McCartney? ¿Qué canciones? O sea, siempre era novedoso, y de pronto que sucede que le matan a uno ¡Qué bestia! de Chapman. ¿cómo te puedo decir? No ídolo, sino de... Nuestra guía, ¿no? Claro. Entonces es un ícono en ese, claro, de toda la vida, un ícono, John Lennon, ¿no? Y estando ahí... Tus ídolos. Claro, entonces, me fui para allá. Ya. Dejé Washington y me fui a pasar un par de días en Nueva York. Claro, ahí tuve la oportunidad de conocer Nueva York. Lógicamente, Nueva York me fascinó. Una locura, bestia. en esa época, te estoy diciendo, en el 80. Y por supuesto, después... ¿Y no te regresé. hiciste algún amigo o algo cuando estabas en esa situación de la reunión de los fans ahí de John Lennon? Por supuesto que Ya. sí, por supuesto que sí, ¿no? Hablaba inglés, había muchos latinos, ¿no? Ya. Entonces hicimos contacto, ¿no? Y claro, ya después, cuando las próximas veces que viajaba ya para Nueva York, siempre hago los contactos con mis viejos amigos, algunos ya murieron, Qué bien. ¿no? Algunos se han muerto, pero siempre Nueva York me gusta mucho, ¿no? Nueva York me gusta mucho. Qué buenazo. Y luego ya regresas y ahí de nuevo Clearsen que te contratan. Sí, claro, Clearsen, y después buenazo. de Clearsen terminó este asunto y Clearsen cambió, y te cuento en el tiempo del presidente Correa, Ya. él subió a la estación y se dio cuenta del potencial que tiene la estación, Ya. que todavía la tiene, te digo, y dijo, voy a apoyar. No me acuerdo que Buenazo. estuve con él y dijo, voy a apoyarles, ¿no? Pero lamentablemente las cosas no se dieron, ¿no? Eso es otra historia que Ya. no vale la pena analizarlo. No se dieron como estaba previsto, como hubiera la sido. visión, como debía haberse Ya. hecho, ¿no? Ajá. Porque el Ecuador tiene una posición muy especial, y la estación Cotopaxi Estratégica. estratégica, Claro. pero desde la parte técnica científica, ¿no? Es estratégico. Codiciada por agencias norteamericanas, agencias europeas, los Sí, brasileros, los ya. argentinos, bueno, los brasileros no mucho, los argentinos todavía tienen interés en participar con nosotros, Ya. pero lamentablemente se dejó pasar todas esas oportunidades, ¿no? Qué Cuestiones de genial. gobierno, cuestiones de los que manejan, ¿no? No es cuestión, hemos demostrado con suficiencia la capacidad que Y que como tú tuvimos. dices, en tiempo de Correa, ¿qué mejoró o qué fue de diferente de lo que era antes? Sí, la estación tenía ya su práctica como NASA, como Ya. traqueo y control de satélites, como Clearsen, traqueo y recepción de información satelital, procesamiento y uso de información satelital para recursos naturales, Ya. ¿no? Entonces era cuestión de dar un paso más adelante, darle, no eliminar como lo hicieron las Ya. actividades que se hicieron inicialmente, sino dar un paso Seguir adelante. adelante. Ah. Un paso adelante, se puede hacer. Pero no, dieron un salto sin saber dónde iban. Esa onda. Para querer hacer lo que quisieron hacer se necesita muchísimo dinero, ¿no? Los recursos de todo tipo, recursos humanos, recursos técnicos, recursos económicos. Ese era el aporte, y el país no está en esa capacidad. Ya. Si nos aliábamos o hacíamos un grupo de lo que siempre hemos soñado, ser un grupo latinoamericano Una belleza espacial, hubiera sido. participábamos en eso, Ya. pero no se dio, no se dio,
Y terminó, después de Clearston se llamó el Instituto Espacial Ecuatoriano. Ya. Nada que ver con la Agencia Espacial Ecuatoriana que lanzó el famoso Pegaso, ¿no? Ya. No, nada que ver. Ah, qué bestia. Entonces era el Instituto Espacial Ecuatoriano que tenía otra visión. Pero sí, hay que ser ambicioso, pero hay que pisar en la tierra, no Claro. no tan O sea, soñando en cosas demasiado. que no son reales. No se podía, no, se necesitaba mucho. Hay que comenzar desde el principio. Ya. ¿No? Hay que comenzar desde el principio. Pero no se dieron las cosas, simplemente no se dieron las cosas y se acabó todo. ¿no? Ya. Se acabó Entonces ya tú trabajabas allá en Clearston, ibas y venías desde Quito. ¿Y cómo te hacías en cambio para venir acá? todo. Bueno, De vez en cuando. claro, Ok. los fines de semana o los días que me Ah, correspondían ya. vacaciones, ¿no? O sea, ¿Cómo eran los horarios de vacaciones? ¿Eran normales? como un empleado público. Ah, sí, ya. sí, como un empleado público. Con excepción de la NASA, que como era el trabajo las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, eso decíamos, ¿no? Los Ya, satélites, turnos. claro, los satélites no saben que, bueno, sí saben que es de día, bueno, se les hace saber, pero no tienen Claro, o sea, fiestas, no, claro, Navidad, no, todos los es- días son lo mismo, ¿no? Entonces no 24/7. detiene, sí. Entonces se hacía turnos, ¿no? Se hacía turnos, entonces se respetaban las leyes, los reglamentos laborales, y claro, se trabajaba teníamos 4 turnos. Ujú. 4 turnos entonces rotativos, ¿no? Ya. 3 turnos estaban trabajando y el otro estaba descansando, ¿no? A veces había turnos de reposo de 4 días, ¿no? Fines de semana de 4 días. Ya. Y cuando venías acá, ya en Ambato, ¿cuál era la cuestión? ¿Cómo veías la cuestión musical ya en ese tiempo? Interesante, te digo, porque ya Ya. comenzaron a aflorar músicos que, lógicamente, con ya preparación, ya comenzó por acá me acuerdo del conservatorios, Ya. ¿no? Ah, ya pues había mucho cultura mejora. musical, había cultura musical, ya había muchos Ya. grupos, ya habían los recitales, los conciertos que se hacía con equipos grandes, no, había Ya. gente habían rockeros, Bacán. habían rockeros, ¿no? Y aparte de los que hablamos anteriormente, ¿qué grupos recuerdas? Aparte de lo que ya se formaron ya en el 78 por ahí, Alan Freed. Sí, Ya. sí. ¿Qué otros grupos había parecidos a ellos o era más de orquesta los demás? Muy pocos grupos de rock and roll, Ya. la mayoría de orquesta, a tal punto que los músicos rockeros, para poder continuar, ¿no? Porque ya que eran músicos, Ya. les tocaba tocar en orquesta, ¿no? Claro. Entonces, claro, no es malo, ¿no? Se refinan mucho más, se refinan mucho más. Más versátiles. Más de versátiles, todo, claro. ¿no? Es que Versátiles. toda iniciación, tanto el jazz como el rock, tiene un avance muy interesante dentro de la cuestión de teoría musical. Entonces, siendo jazzero o rockero, podías ir donde sea. Sí, ¿no es cierto? a complementarte Ya. o a complementar. Ya. Sí, sí. Ujú. No, entonces, y se podía adquirir otros, como digo yo cuando toco guitarra, implementar en mi guitarra cosas que suenen bien dentro del grupo. Por ejemplo, a veces que hago arpegios, qué sé yo, de música italiana en rock, ¿no? Y suena lindo, ¿no? Claro. Y suena bien, queda muy bien, ¿no? Un arpegio por ahí es como ponerle un poquito de pimienta en una carne, ¿no? Así, sabe rico. Y dentro de lo que es tus guitarras, ¿dónde comprabas? ¿Y cómo fue la evolución desde la de palo que me dices tú y luego cuáles fueron las subsiguientes guitarras? Sí, te dije que comenzamos con las Guyaton, ya Ya. las importadas, unas guitarras japonesas. ¿Y dónde traían eso? En Quito y en Guayaquil, básicamente Ya. en Guayaquil había. Ujú. Después compramos unas guitarras japonesas Ya. en Quito. Tenía la marca Mónica, se llamaba, ¿no? Ya. Una linda guitarra. Hueca, ¿no? Ujú. Sonaba linda esa guitarra. Pero no sabíamos utilizarlas adecuadamente porque, bueno, Ya. de una guitarra de palo a una guitarra eléctrica, Claro. Ujú, ujú. bastante. O sea, pero
le sacamos el jugo, le sacamos el sonido que queríamos, ¿no? Mira, ¿sabes? Por ejemplo, aprender así, pedales, lo máximo que teníamos era un guagua, un distorsión, ¿no? Pero primitivos, ¿no? Primitivos. Y claro que cuando aplastabas el botón para hacer el efecto sonaba ¡pah! Por poco ya explota el switches mecánicos, ¿no? Entonces, mira, sí, todo. Después ya, cuando tuve la oportunidad de tener una buena guitarra, conseguimos guitarras de todas las marcas que podíamos conseguir. Y la primera guitarra buena que tuve fue una Fender Stratocaster en 1974. Qué bestia. Qué belleza. ¿Y dónde compraste esa cambio? La compró un amigo que viajó a Norteamérica, a Nueva York, y me la trajo, ¿no? Qué bien. O sea, ¿tú le dijiste, le pediste, tráeme esa o él trajo? Él sabía él sabía que yo la iba a comprar como quiera que sea, ¿no? Cuando trajo en la caja la Fender Stratocaster. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! Había visto porque en una de esas guitarras tocaba Jimi Hendrix, ¿no? Claro, qué bestial. Una locura, ¿no? Una locura. Y claro... ¿Cuál fue la primera canción que tocaste con esa guitarra? A ver... En ese tiempo, no me acuerdo el grupo. Ya. Feel like making love. Así se llama. No recuerdo el grupo. Feel like making love. Acá. Sonaba bien lindo. Qué buena onza. Y claro, por supuesto me compré. No podía quedarme aparte, me compré un amplificador Fender, ¿no? Un Dual Showman Reverb, un monstruo de 1,50 m de alto, ¿no? 120 vatios de potencia. ¿Eso le compraste aquí? Los compré aquí, ya. Sí. Claro. Qué bestia. Y después cuando terminamos, que te digo, con el Pepe se fue a España, me quedé con los amplificadores de la guitarra. Ya tenías todo y no había con quién. Y no sabía lo que tenía. Entonces me acuerdo que vinieron los que tocaban de los griegos, el muchacho que tocaba los griegos, el bajista, y me dijo, te compro, vendido. Ya, me deshice del amplificador de la guitarra. Ahora me arrepiento. Claro, o sea, ahora tremenda hermosura. Monstruo de qué bestialidad. Y en cambio, para reemplazar lo que vendiste, ¿qué te compraste? Claro, después... igual, en un viaje a Nueva York fui por reemplazarle. Quise ver, ¿me compro una Fender Stratocaster o me compro una Telecaster? ¿Cuánto tengo? Hay tanto dinero para comprar. Fui a comprar donde Rudy's, me acuerdo. Rudy's, una que es interesante, que el señor me preguntó por el maestro Chiliquinga, que le hacía las guitarras a él. Sí, en Nueva York, sí. Dice, cuando se enteró que era el vato, dice, ¿le conoces a...? No me acuerdo el nombre de Chiliquinga. Le digo, claro, sí. Si él nos hacía las guitarras cuando éramos muchachos. Dame la dirección, me dijo, porque él me hace unas guitarras y las vendo aquí. Vale oro, pues. Sí. Entonces, le dije las guitarras que tenía. Claro, en ese almacén tú te vuelves loco. En los almacenes te vuelves loco. O sea, no sabes ni cuál mismo, porque... Claro, yo fui por una Fender y regresé con una Rickenbacker. Qué bestia. Qué bestialidad. Regresé con una Rickenbacker que no, por acá no había. No, y hasta ahora. Es que Rickenbacker. Hasta ahora que Rickenbacker no hay. De lujo. No he visto. No he visto Rickenbacker. Bueno, después, cuando terminó el grupo Fiesta, también se deshicieron de los equipos y me compré la Gibson Les Paul. Tengo la Gibson Les Paul. Entonces... he ido consiguiéndome guitarras nuevas, buenas, Yamahas, Corts. Sacar ese sonido me gusta, como es guitarra, no es mi fuerte, sino que me gusta hacer la segunda guitarra, no soy primerista, entonces me gusta hacer la melodía en la guitarra, pues esas guitarras le saco el sonido. Qué buenazo. Me gusta. Y luego, ¿siempre has sido tú autodidacta o tal vez has tenido alguien que te guíe en la música? Bueno, como guía, no. He sido autodidacta, pero siempre he preguntado a los músicos que saben, ¿no? No tengo miedo de preguntar, ni me da vergüenza. Claro, no, pues. No, sí, te digo, soy autodidacta y ¿qué estás haciendo? ¿No? Enséñame, claro. Hay veces en que
no es por crítica malintencionada, sino que a veces somos egoístas con nuestras capacidades, ¿no? Claro, sí. Aprende, pero no, nunca he seguido académicamente ningún tipo de enseñanza musical, ¿no? He sido autodidacta todo el tiempo. Pero claro, a veces incluso dicen que algunos que son autodidactas son mejores que lo que incluso no escriben, pero no son artistas o creadores, ¿no? Claro. Esa es la gran diferencia en la música. Exactamente. Es que no te lo digo por mí, ¿no? Sino porque otros músicos que he visto, ¿no? Cuando son autodidactas o no se guían por una escuela, ¿no? Sacan lo propio. Claro. Sacan lo propio y sea musicalmente o se expresa. La música como lo tocan expresa su calidad de gente, ¿no? Entonces tú es como, pero si hace lo mismo que el uno, pero el otro suena mejor, ¿no? Porque el otro está tocando como lo siente y el otro como debe tocar, como está escrito, ¿no? Buenazo. Sí. ¿Y qué conciertos recuerdas en esos tiempos, 70s, 80s? Aquí en el Ecuador. En Ambato o tal vez... aquí en Ambato. Pero me decían que algunos había en la Urbina. En la Plaza Urbina. Me dice el Marcelino. Y en cambio otros, yo recuerdo con Science, pues en el Teatro Ambato. Claro. Cuenta eso, es interesante. Con Science, pero eso de Science era Carlos León con su grupo, ¿no? Carlos León con su grupo que tocaban música de los Beatles, ¿no? Claro. Tocaban música de ¿Cómo los recuerdas a ellos? ¿Qué más ¿Quiénes eran? ¿El Cachorro León? ¿Quién otro era por ahí? Déjame recordar los hermanos Palacio. Ya. Los hermanos León Palacio. No me acuerdo. Se me va pero ellos sí hicieron muchos buenos conciertos, sobre todo en teatros, ¿no? Y bastante gente, todo. Claro que todo sí. bien hecho. Y luego en la cuestión esta de la música, ¿dónde comprabas? ¿O en tus viajes de Estados Unidos traías música o aquí había? ¿Cómo era eso? Ya, cuando en los años 70 y a partir de los 72, 75 ya conseguías todo acá. ¿Cómo cómo se llamaban esos tiendas? Me acuerdo, la más famosa donde yo siempre iba a buscar los discos porque lo tenían, era Mundo Musical, se llamaba. Era en la Amazonas y Reina Victoria, creo que era. Sí. Ahí había tú encontrabas lo que querías, ¿no? Claro. Y estaban al día. Buenazo. Y en cambio aquí en Ambato, quien más tenía era de Saiteros, claro. Daniel Saiteros. Una belleza. Daniel Saiteros tenía, Qué bien. Claro que sí. Acá, a propósito, a ver, por acá ya nos están escribiendo. Acá dice Iván Ramos, saludos Enrique. Dice Estambul Jazz Band. ¿Quién es eso? No, eso es lo que te digo, el maestro Martínez. Maestro Martínez de Estambul Jazz. Qué bestialidad. Él era el que nos prestaba los amplificadores cuando nosotros no teníamos. Qué interesante panita. Sí que ya anda en Estados Unidos el amiguito. No me digas. Dice por aquí, Arián Alejita dice, saludos Juan Vasconcelos Carrasco. Johnny Acosta Calderón, excelente invitado, saludos, un abrazo amigos. Claro ¿Quién que es me acuerdo, Johnny Acosta, sí. ¿Quién es el? Cuenta. Johnny Acosta, creo, no estoy seguro. A ver si ya nos va a describir. Creo que fue uno de los integrantes de los primeros griegos. Qué interesante. Cuando Fernando Aguilera, igual yo tenía 16, 15 años. Cuando ya con nosotros hicimos los Uranios, ya comenzaron a aparecer grupitos, entre ellos los griegos, Fernando Aguilera, la guitarra, excelente. No estoy muy seguro si es que él es el Johnny.
Johnny dice, El ¿no? otro sí, aquí Freddy Guevara dice, súper el programa, excelente, saludos Juan y amigo Enrique. Y bueno, pues así un montón de gente que nos está ya un poco atentos a la jugada, todo bien. Entonces ya estamos en esta situación de que estás de un grupo para otro, te invitaban. Sí. Y ¿cómo es en la cuestión? Tú creo que te hiciste un mini estudio por el Pisque. No, ¿Cómo fue eso? mira, con Juan Avedrado, ¿no? Ya. Que él Ah, también ya. le gustaba la música y De Ficoa. de Ficoa, Ya. sí. Entonces, le gustaba la música, fue él el que trajo la Fender Stratocaster, que yo me refería al qué amigo. bien. Él fue el que me trajo la Fender Stratocaster. Y claro, y le gustaba que toquemos y anda aquí, busca un lugar por acá, métete en lugares. Y dijo, mira, económicamente me está yendo bien. Tengo una terraza en la fábrica donde podemos adaptarle, sí, Claro, sí, en la adaptarle, terraza me acuerdo. adaptarle. Yo todo el rato creyendo que era tuyo. No, esa. no, Ya, no. ya. Juan, que hizo la instalación, bueno, facilitó todo, ¿no? Sí, Facilitó qué increíble todo. ese Sí. estudio. Sí. Y me parece que grabaron algo también ahí con el Marcelino, el Isaac. Teníamos algo interesante. unas grabadoras ahí, ¿no? Ya. Pero la intención era grabar y borrar. Ya. ¿Y por qué? Porque no teníamos objetivo de dejar recuerdos para el futuro, Ya, ¿no? esa nota. Oye, pero qué interesante y que tal vez la gente que siempre debe dejar un legado musical, ¿no? Entonces esa es la cosa que en aquellos años nadie grababa, más en Guayaquil, Quito, estamos hablando de estos panas de los Corbes, los Bodega, ellos dejaron grabados, Claro, los hippies. claro. Pero en cambio de Ambato no hay nada. No, que yo sepa. Creo que hay una canción que me dijo el Nato Cajas que ha grabado unos dos, un 45, que es medio de rock. Y el otro 45 que también grabó, pero ya en los 80, el grupo Evolución comandado por el Cesarini. Entonces, eso, o sea, si es que nos ponemos a contar en viniles no tenemos nada. No hay nada. Es la falla. No hay nada. Pero nada. ¿por qué sería eso? Mira, ¿Cómo le ves eso? una de las ideas de haber hecho el estudio que le llamábamos Ya. nosotros, el cuarto de ensayo allá en el Pisque, era tener un buen sonido. Teníamos Ya. excelentes amplificadores, excelentes guitarras, excelente instrumental. Era para Claro. escucharnos bien. Y teníamos las grabadoras, ¿no? Las grabadoras para grabarnos, para escucharnos cómo estábamos, cómo nos escuchábamos. Claro. Nada más. Y listo. La intención no era plasmar en un CD. Ya. ni O sea, más hacer es la nada. cuestión así no de un objetivo, sino de divertirse, de hacer música. Exactamente. Ya. Participé casi todo el tiempo con circuito. Ujú, ¿no? claro, sí. ¿Quiénes eran circuito? Marcelino, Cesarini, Isaac, fue Paleta. Claro. Alguna ese vez me paleta. tocó, me invitaron a tocar cuando cantó Diana Cárdenas, ¿no? Ujú. en la cancha En la Mera. cancha Mera, claro. Uf, es que tocábamos bien, 2-3 veces a la semana, tocábamos en el estudio porque teníamos todo, ¿no? Qué Entonces, bien. y como cuando había una presentación en público, era otro ensayo más. Ya. ¿no? Ajá. Entonces era otro ensayo más porque siempre estábamos tocando. Lo hacíamos por diversión, ¿no? Ah, Por buenazo. gusto. No había ningún objetivo, decía, vamos a ensayar porque el 6 de mayo tenemos un concierto. No. Ve, asómate mañana para tocar, reúne a los vagos, vamos a tocar. Ya. Dale 2-3 horas y te fuiste, ¿no? Entonces, eso era, más que nada por diversión. Porque Juan dijo una vez, ya estoy económicamente con posibilidades de implementar este sala de Ya. ensayos para no estar de un lado para otro. Claro, De un llevando lado. las cosas. Traigan todas sus cosas aquí, compró consola, una consola de, no recuerdo, 8 canales o 12 canales, Ya. ¿no? Un par de amplificadores para vocales, los parlantes
y los amplificadores que teníamos, y armamos. Y hasta la pequeña neverita para las bielas. Pero por supuesto, infaltable. el día de la inauguración fue eso. Aquí falta algo importante. Ah, sí. La nevera. Qué buenazo. Qué interesante. Sí, sí. Y luego, en cambio, ya en la cuestión de lo que es las grabaciones, o sea, me recuerdo que creo que me enseñó unos 2 temas que tiene el Marcelino. Y luego de eso, ¿qué sucede? Luego se acabó esa época con ellos. ¿Qué más sucedió? Bueno, te digo que como grupo, había, te digo... Con Circuito estás hablando. No, Oh, con ok. Circuito, no, ya te digo, Ya. con Circuito yo participaba, Circuito era Ya. Circuito, ¿no? Ujú, Yo no claro. era Circuito, Ya. ¿no? Eras el quinto músico. el metidito. Ya. Entonces, igual cuando ya quedaron los años a la cabeza, la época de Eduardo Calvache, y entonces ya estábamos con Fernando Meléndez, porque ya Cesarini se fue a los Estados Unidos, entonces quedó Marcelino, Isaac, Fernando Meléndez, Eduardo Calvache, y lógicamente participé yo con ellos. Entonces, como porque siempre habíamos tocado en diferentes Claro. agrupaciones. Y sucedió que un día, Nato, cuando celebramos se hizo la celebración de los 50 años de la formación de los Huraños, Nato retomó, se integró de nuevo al grupo, ¿no? Pero como de los Huraños, que era la continuación de los hermanos Calvache, que no eran los hermanos Calvache. Y después dijeron, no, ellos no son los Huraños, ellos son unos extraños. Esa onda, ya. Entonces, si no somos los Huraños, somos los extraños. Y formamos el grupo con los extraños. Ya. Los mismos, Claro, si ustedes son pero los con fundadores, pues. Claro, Qué rayadera. hicimos los extraños, y claro, entonces no, ya Nato continúa con sus Huraños, ¿no? Y no sé, todavía se continúa, pero igual. Ya. Y los extraños, Fernando Meléndez está en Quito, Isaac sigue en lo suyo, yo por acá, Marcelino Anda paseando por ahí. tengo entendido que anda por el sur. Ajá. Entonces, Y- no estamos en integrados, marzo ¿no? regresa. Es algo extraño, ¿no? Ya. Somos extraños. Qué onda, qué goce. Mira, Ya. todo es una diversión, ¿no? No. Nosotros, yo personalmente nunca le he hecho las cosas por cuestiones comerciales, Ya. ¿no? Como te digo, todo, Juan, por ejemplo, un músico que me he olvidado de nombrarle, Marco Barrio Nuevo, un bajista, Ya. cosa seria, ¿no? Tocó con nosotros una temporada con Pepe Meléndez, Fernando Meléndez, Marco Ya. Barrio Nuevo y yo, ¿no? Qué bien. Entonces, Y luego en estas partes que me dices que tú te das un viaje por varias partes del mundo y como quien dice vas a visitar a los ecuatorianos. Cuenta a mis eso. amigos, mis Ya. amigos, por supuesto. ¿no? Hace poco nomás. Sí, el Ya. año pasado me fui a dar un par de vueltas por arriba, por el norte, Ya. Norteamérica. Después ¿A quién visitaste ahí? estuve allá visitando, tengo unos primos, los hermanos Lima, Ya. Fernando Lima. Fernando, Carlos, igual bueno, también el Carlos Franco. Franco Ya. anda Esos por son los Europa, hermanos sí. Lima, ¿no? Ya. Claro, estuve con Carlitos, Carlos Lima. No Carlos Lima, sino con Carlos, se me va el apellido. Ya. Bueno, estuve con Carlos, después estuve por Virginia, donde mi primo, visitando ambateños, por supuesto. Bajé visitando ecuatorianos, visitando amigos. Y después tenía un amigo que español que vivió en el departamento, que vivimos en el departamento cuando éramos estudiantes. Ya. Él lógicamente se regresó a su ciudad natal, Barcelona, y él siempre ha estado diciendo, ¿cuándo vienes a visitarme a Barcelona? Yo ya había estado en Barcelona antes, pero él me invitaba, decía, vente para acá, vente a mi casa, vente, tienes que venir.
para recordarla cuando éramos estudiantes, éramos Esa muchachos y nota, vivíamos en el ¿no? departamento. Él tiene ya también retirado allá. Ujú. Y claro, digo, bueno, sí, ya te acepto la invitación, voy para allá. Pero allá está Pepe Meléndez en Madrid, Ujú. al sur de España. ¿Él qué hace, Pepe? También retirado, es médico, Ya. Ujú. es médico. Ya se retiró. Fui al sur, al sector de Sevilla, a visitar a Pepe Vázquez, José Vázquez, de aquí en Pateño, que Ya. también, que tocó que tocó con Cachorro León alguna Ya. vez. Ujú. Fue a visitar En por allá. Science, tal vez. En Science. Ya. Sí, integró parte en un momento, no fue parte integrante definitivo, pero creo que tocó con Carlos León. Ya. Después me fui a visitarle a este amigo, ¿no? Acá ya, Alberto Gordillo, en Barcelona. Lo interesante de estos viajes es que no íbamos a las ciudades, Ya. sino que salíamos a los alrededores, al campo, Qué a los chévere, pueblos, ¿no? ¿no? Los ¿No? castillos. De todo, ¿no? Ya. Pueblos pequeños, ¿no? Interesantísimos. Claro. Como me decía Alberto, me decía en Barcelona, vamos a que conozcas la Cataluña profunda, ¿no? ¿Qué? Él también está cansado de Barcelona, porque Ya. Barcelona es Barcelona. Uf, Entonces, dice, es ahora una sí tengo ciudad con quién muy salir. chaqueteada. Sí. Ya. Y finalmente fui al norte, aprovechando que estaba ahí, fui a un amigo nuestro que tú bien conoces, a John Ceballos. Claro. Fui donde estuve con él, también Ya. allá, también ¿Él está en rockero. dónde dices? Él está en Linz, en Ah, Austria. ya. Porque él estaba en Inglaterra primero. Y luego, ¿o cómo es la Él se cosa? fue directo a Linz. Él está, Ah, ya vive ya. 24 años vive en Linz. Ujú. ¿Qué hace él ahí? Trabaja en asistencia a ciertas personas con alguna discapacidad o alguna necesidad psicológica, ¿no? Ya. ¿No? Por ejemplo, gente que ya está mayor, que está retirada y que necesita compañía, entonces él va, les ayuda, le juega, Ya. Sí. Interesante. Entonces, en una clínica, yo le llamo clínica, pero no sé, es una institución que dan ayuda a esa Ya. gente que necesita ayuda, gente mayor, no, que necesita ayuda, ¿no? Y finalmente salimos y fuimos a parar en Praga, ¿no? Eso. Qué bien. O sea, Ya. no fue un tour programado, sino que iba Qué a mis bien. amigos y salíamos a ver, Ya. a conocer cosas que, por supuesto, yo no conozco y tampoco ellos estando allá, ¿no? O sea, ¿qué pueblo no conoces? Aprovechar. Vámonos para allá, ¿no? Qué bien. Buenazo. Y justo estabas a punto de ir donde el Paleta. Ah, en sí, Francia. claro. Yo ya estaba de regreso cuando Paleta me llama y dice, Enrique, estoy acá, vente para Francia. Ay, yo ya estaba agotado. ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste de viaje? Fueron casi un mes completo, pero ¿no? en A full. motocicleta, por supuesto, en motocicleta, en bicicleta, a pie, ¿no? Ya. Bien. Una cosa, Qué buenas. una experiencia totalmente diferente. No fue un tour, Ya. ¿no? Fue un paseo a visitar a mis amigos. Otra de tus habilidades o tal vez aficiones es la fotografía. Hago Me fotografía, acuerdo sí. una vez que hicimos en tu casa una sesión de fotos con Cray. Ujú. Ya, y ¿cómo así nace esto de la fotografía? Tal vez, no sé si es que es más la cuestión del andinismo. Sí, ¿Cómo es? Cuenta eso. Claro. Está interesante. Cuando era estudiante en el colegio, aquí en el Colegio Mera, en 1967, recién habían inaugurado el refugio del Chimborazo. Ah, ya. ¿No? Creo que era no es el Padre Rivas. Padre Rivas es el del Cotopaxi. Ya. Bueno, no me acuerdo el nombre pero era también un cura el que hizo este refugio en el Chimborazo, a raíz de un accidente que tuvieron unos japoneses en el Chimborazo. Ya. Entonces, y un compañero mío dijo, bueno, el que le gustaba el andinismo, dijo, vamos a la montaña a conocer el refugio, ¿no? Me Ya. apasionó, Qué me bestia. apasionó, y entonces ahí fui llevando mi primera cámara fotográfica y me encantó tomar fotografías de la naturaleza, ¿no? De la montaña. Uf. Qué bien. Hasta hace poco, esta edad todavía salgo, ¿no? Me encanta Buenazo, la montaña, me encanta la montaña, tener ese tipo de recuerdos. Y lógicamente he ido siempre
buscando, mejorando las cámaras, ¿no? Buscando mejores objetivos. Claro. Está bien, me gusta, me gusta. Me gusta mucho. ¿Cómo esta situación de que ya cuentas, pero ¿cuál fue tu primera cámara? Mía propia Ya. fue una Canon FTV con un lente de 58 milímetros y de 1.2, ¿no? Ya. Wow, Interesante. un lentesazo. Ya, qué bestialidad. ¿Y Sí, qué haces con tus fotografías? Incluso vos tenías un cuarto oscuro, o Sí, tienes hasta sí. ahora, yo no sé, ¿no? Ya no. Ya. El cuarto oscuro lo hice es para juguetear con fotografía en blanco y negro, ¿no? Sí. Qué bien. Buenazo. Curiosidades. Qué chévere. En cuanto a otras fotografías, tal vez tú tienes un registro de aquellos tiempos, de esas épocas de los grupos, ¿o no? No, Ya. no. Más me gusta la naturaleza. Sí, tengo fotografías de algunos De aquel recitales tiempo, de ya. aquella época, pero no le atino a apuntar a un grupo tocando, ¿no? Ya. No tengo esa habilidad. Ya. Más bien me gusta enfocar a la naturaleza. Qué chévere. Sí. Y dentro de lo que practicas, tal vez es más de ciclismo o qué aficionado. Ya no. Pero Más- antes sí. Sí. Bueno, Ya. el ciclismo como parte de las actividades para mantenerme en forma, porque mi pasión fue el andinismo. Ah, Mi pasión ya. fue el andinismo desde aquella vez que tenía 15 años o algo así, que descubrí la montaña. Qué Mi pasión bien. era el andinismo, ¿no? ¿Y a qué montañas nomás has ido? ¿O Bueno, tal vez de afuera de Ecuador No. o las normales de aquí? Aquí normales. La cercanía del Tungurahua, el Careguairazo, el Chimborazo. Ya te digo, estar en la montaña era suficiente, ¿no? El objetivo no era la cumbre, ¿no? Para mí. Ya. ¿no? Si es que quería hacer cumbre, pues me preparaba e intentaba, y algunas veces lo logré, ¿no? Pero de ahí no, estar en el páramo, estar en la nieve, estar practicando escalada, pues no necesariamente hacer cumbre, pero ese es el objetivo final, ¿no? Llegar a la cima, ¿no? Comenzar con un paso y terminar en la cumbre, ¿no? Entonces, Oye, qué interesante lo que nos has contado. Tenemos ya casi listo algo de lo que se cree este proyecto de ver la piedra angular y el inicio de la cuestión esta del rock ambateño, y ha sido muy ilustrativo esta entrevista, y agradecerte por el tiempo que te viniste desde Quito, me parece. no Desde estaba tan lejos, estaba por el campo precisamente. Ah, ya, bueno, qué chévere. Entonces, ¿cuál es tus siguientes proyectos o cosas que quieres realizar? No, a esas alturas de la vida ya no hago proyectos, ¿no? Ya. Vivo, Buenazo. disfruto la vida, ¿no? O sea, estoy feliz porque puedo vivir, ¿no? Y tal vez el proyecto más cercano es mañana. Buenazo. Mañana verá qué pasa, ¿no? Dinos No lo voy a desperdiciar. Dinos tus palabras finales o algo que faltara de decir esto de la historia del rock ambateño. No, mira, hay tanto. A mí me ha asombrado, te digo, he visto y ahora por los medios he visto gente que hay gran capacidad musical acá. Lo que falta es el apoyo, ¿no? Claro. Hay deficiencias, lógicamente hay deficiencias. No conozco un estudio, ¿no? Un estudio bueno de grabación donde he participado por mi profesión, Ya. he dado asistencia técnica en amplificadores, en equipos de sonido a algunos muchachos de aquí, y he Ya. visto la capacidad musical que tienen, ¿no? Ya. Y eso no se está explotando adecuadamente, porque son cosas que se necesita dinero, ¿no? Claro. Se necesita mucho dinero para hacer una cosa buena, ¿no? Entonces, y no conozco aquí quién pueda manejar, no conozco porque no he salido a buscarlo, ¿no? Ya. Pero no conozco quién pueda manejar la situación musical del rock ambateño, enrumbarlo por donde debe ir, Ya. ¿no? Por donde debe ir. Me refiero a la cuestión musical, ¿no? Porque talento en Ambato hay, me consta, ¿no? Me consta, muchachos, qué ágiles, además de ágiles, hábiles, ¿no? Hábiles, ¿no? No,
Porque una cosa es tocar una guitarra con ayuda de pedales y procesadores. Y he visto muchachos que tocan sin necesidad de esa cosa, sacan los sonidos en las guitarras como deben, ¿no? Sin necesidad de eso. Entonces son hábiles, ¿no? Claro. Son muy hábiles, ¿no? Y hay otros que son muy ágiles, ¿no? Que la habilidad y la agilidad dan de la mano, pero musicalmente es otra cosa, ¿no? Como te digo, se ve quién toca con sentimiento, y quién toca es o imitando o con partitura, ¿no? Como nosotros le decíamos con Isaac, son cuadrados, ¿no? Ya. Lo hacen bien, pero son cuadrados, no se les nota La soltura y todo eso. no se nota el espíritu, pero Ya. que existe. No, no consejo, sino mi idea final sería: hay que apoyar. Tú que estás en esto, Juan, debes tener contactos con quien Sí, claro. quien pueda, sí hay. quien enrumbe adecuadamente el rock and roll. Bueno, Okay. qué chévere. Bueno, esto ha sido la entrevista a Enrique Lascano, uno de los iniciadores del rock ambateño. Nos ha ilustrado mucho con su vida, con su ejemplo de que no es solo la cuestión de la música, sino que hay que labrarse su futuro en cuestiones de estudio, y por eso tenemos a este personaje muy interesante que ha sido el invitado. Y bueno, panitas, no saben, después el día lunes tenemos listos ya les estaremos indicando quién va a estar aquí también invitado en la frecuencia metálica. Y no es sin más, pues panitas, soy Juan Vázquez Carrasco. ¿Para qué les digo si ahí están las dentros y todo acá? Y bueno, pues ahí nos vemos, amiguitos. Gracias los que escribieron, y sigan escribiendo cualquier cosita. Si es que ustedes si quieren reprisar esta interesante entrevista histórica, o también quieren saber de las otras entrevistas, pueden hacerlo en Facebook, en Juan Vázquez Carrasco. Ya les indicaremos en nuestro canal de YouTube por donde pueden hacerlo. Ya listo, panitas, entonces ahí nos vemos. Antiguos espíritus del rock, conviertan esta música decadente en música excelente. Rock. www.culturatumuragua.com. Antinuclear, la primera distribuidora de material rock de Ecuador. Exhibición y venta de demos, cassettes, CDs, DVDs, literatura, LPs. Somos distribuidores directos de gorras, parches, camisetas, buzos originales de las marcas Pulverizer, Biohazard, entre otras. Envíos a todo el país. Contáctanos a nuestro WhatsApp 099-833-7807. Encuentra nuestra página en Facebook como Antinuclear Distribuciones.